y voy a introducir a el próximo orador como se lo merece, que es, como les decía, Coqui Santiago Algocino, ingeniero aeronáutico y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina. Coqui investigó sobre microvehículos aéreos, o sea, son esos drones que se mueven las alas como pájaros. Bueno, es experto en eso, y bueno, a mí me explicó cómo Da Vinci había pensado en eso en el Renacimiento, pero bueno, ahora estamos más cerca de lograrlo. Hace más de un año que conoció Kleros y desde ese día investiga el protocolo y ayuda a la divulgación, incluso creando el Kleros Board, que el Kleros Board es como ya una especie de leyenda dentro de Kleros, es una herramienta que le sirve a toda la gente de la comunidad para ver las cortes, los casos y analizar los casos que están ocurriendo dentro de Kleros. Es una herramienta que tiene un desarrollo terrible que hizo Coqui. Y desde junio de este año, en la creación del Guild of Justice de Kleros, él forma parte como envoy. Así que, sin más, dejo a Coqui que siga con su presentación y listo. Coqui, adelante. Hola. Sí. Hola, Fede, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Por favor, confirmame que se está viendo mi pantalla. Perfecto, Coqui. Dale. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, como bien dijo, voy a estar hablándole un poco de los distintos productos que tiene Kleros. Como Fede dijo, hace un año más o menos comencé mi investigación sobre este protocolo y la verdad que estoy atrapado por todo lo que hacen y cómo pueden resolver problemas a través de la tecnología. Y me gustaría comenzar por lo que es la visión de Kleros, que Fede la comentó recién, donde una corte descentralizada puede resolver distintos problemas de distintas empresas o aplicaciones que se conecten con esta, le entreguen problemas, le entreguen disputas. Kleros, con sus jurados en las cortes, pueda resolverlas y dar una decisión. Entonces, la idea es que veamos cómo está esta visión que Kleros comparte, en qué estado estamos hoy, y investigar un poquito cada una de sus aplicaciones. Si hacemos la analogía con la presentación anterior, podemos ver que la corte de Kleros, aquí en el centro de la pantalla, tiene conectadas distintas aplicaciones, que vamos a ir viendo una a una de a poco, donde algunas de estas son creadas por la misma cooperativa, pero también tenemos aplicaciones y compañías de terceros que se han conectado con estos sistemas para poder resolver sus disputas. Entonces, comencemos por lo que es la corte, y lo que considero que es el producto central y a través de donde todo confluye. Cuando ingresamos a la corte podemos ver esta presentación. Esta es la visualización que tiene el jurado cuando ingresa a la misma. Tenemos un dashboard donde nos muestra qué casos tenemos por resolver, cuánto hemos nosotros depositado en cada una de las distintas cortes en que podemos ser elegidos, así como también, por ejemplo, la performance que tenemos, es decir, cuántas disputas hemos votado coherentemente y hemos recibido una recompensa por ello, en función de los incentivos que explicó Federico anteriormente. Y también, por supuesto, podemos ver el total de todas nuestras recompensas recibidas. ¿Y cómo es el mapa de cortes? Como bien dijo Fede, Kleros tiene distintas cortes especializadas para distintos temas. Hoy en día tenemos básicamente 5 grupos o 6, aquí no están todas, pero nos podemos concentrar en una corte especializada en blockchain, donde la mayoría de los casos están relacionados al mundo de los criptoactivos. Una corte de servicios de marketing, donde se han llevado a cabo algunas disputas sobre, por ejemplo, Kleros tuvo una disputa hace no mucho acerca de una campaña de promoción que había realizado y una persona de la comunidad se sentía insatisfecha por el cobro que había recibido y hubo una disputa en esa corte. Tenemos una corte que recientemente está empezando a recibir algo de actividad, que es las cortes de traducción, ¿sí? Donde se involucran todas debajo de esta corte que se llama English Language, porque hay dentro de ellas distintas subcortes para poder resolver disputas respecto a traducciones que se puedan realizar de distintos idiomas, como el español, el francés, coreano, japonés, turco, etc., respecto al inglés,
para una de las aplicaciones que lanzó recientemente Kleros, que la vamos a ver más adelante. Luego hay otra corte de producción de video, por ejemplo, de curación de contenido, y también hay una corte que se llama onboarding, que es muy útil para los jurados que recién están comenzando. Normalmente son casos bastante sencillos para que los jurados puedan interactuar con la corte y entiendan bien cómo es que funciona todo el mecanismo. Aquí tengo una imagen que extraí de Clerosboard, que es el sitio que creé en su momento para poder llevar un poco las estadísticas y poder saber cuántos casos hay en cada corte. Como podemos ver, esta imagen la saqué, si no me equivoco, ayer o antes de ayer. Podemos ver que ha resaltado en verde la corte con más actividad últimamente, en los últimos 30 días, es la corte non-technical, que está relacionada con la aplicación de tokens que ha desarrollado Kleros, que la vamos a ver a continuación. Pero también podemos ver las distintas cortes, cuántos jurados hay inscritos en cada una de las cortes, cuánto es la cantidad mínima de PNK que deben suscribir para poder ser elegidos. Y también tiene otras opciones, pero no quiero perder el tiempo explicando esto. Pero es para que se lleven una idea de por ejemplo, hasta de toda la cantidad de PNKs que hay emitidos, el 5% más o menos están depositados en las cortes, tienen sus jurados para poder ser elegidos. Empecemos por una de las aplicaciones que yo creo que es de las más interesantes que tiene Kleros. Federico ya la comentó cuando hizo el caso de Alice y Bob, para hacer un servicio de web marketing. Escrow básicamente es eso, es un smart contract que te permite generar un depósito de garantía. Entonces, por ejemplo, puede ser utilizado para actividades freelance. Entonces, quien solicita el trabajo está seguro de que su pago va a ser emitido cuando el trabajo que reciba sea correcto, y a su vez el cliente, es decir, quien va a realizar el trabajo, está seguro de que ese pago lo va a recibir si él recibe su trabajo. En caso de que haya una disputa porque alguien no está conforme con el trabajo realizado, se genera una disputa. ¿Sí? Por las dudas, si arrancaron tarde la conferencia, lo vemos rápidamente. Este es el caso en el que Alice contrata a Bob para realizar un sitio web o cualquier otro trabajo. Entonces se ponen de acuerdo en las condiciones que deben tener ese trabajo. Alice genera un pago, el cual queda depositado en ese smart contract. Y, por ejemplo, cuando recibe el trabajo, ella está en desacuerdo, dice que no cumple con las características que había pactado, por lo cual se genera una disputa, se envía a Kleros, Kleros responde con una respuesta, es decir, los jurados determinan, por ejemplo, que Alice tenía razón y Alice recupera su dinero. Si en el caso hubiera sido que la corte decidía que Bob tenía razón y el trabajo era acorde a lo que habían pactado, el dinero se hubiera entregado directamente. Veamos la siguiente aplicación que les mencioné recientemente, que es Tokens by Kleros, ¿sí? o la lista curada de tokens. Esta es una lista que comenzó en el 2019, en marzo del 2019, y es muy similar al experimento de Dodge que estuvo comentando Federico. ¿Sí? Si ingresamos al sitio, que pueden ingresar a tokens.kleros.io, podrán ver que es básicamente una lista llena de ítems, que estos ítems son tokens que cumplen ciertas características que la lista solicita. Por ejemplo, que el logo tenga ciertas características, que la denominación de ese token sea la correcta, sea la más utilizada por toda la comunidad, y distintos parámetros que la lista permite. Y ustedes estarán preguntando quizás, ¿por qué necesito una lista de tokens? ¿O por qué es necesario? Básicamente es para prevenir estafas, o creo yo que es uno de los principales usos que tiene esta lista. Hace no mucho, en julio de este año, por ejemplo, podemos ver esta nota en la que ya se estaba anticipando que los exchanges descentralizados, es decir, lugares donde se pueden intercambiar distintos tokens criptoactivos, había estafa. Es decir, gente que creaba un token haciéndose pasar por otro, que tenía cierto valor, y se quedaba con el dinero de quien quería comprar ese token. Entonces,
Veamos un poquito cómo es que funciona este sistema. Como les comenté, es muy similar a lo que Federico comentó en el Doge. Básicamente es distintos usuarios intentan subir su token a esa lista. Es decir, queremos participar y queremos ser parte de esta lista porque de esa forma quienes intercambien nuestro token van a saber que nuestro token es el que nosotros decimos y no es una. Entonces, un usuario sube un token a esa lista, ese token va a permanecer en esa lista por un tiempo de espera hasta que los otros usuarios lo revisen para poder subir este token a la lista. En la interfaz le va a solicitar que realice un depósito. Este depósito queda como garantía en caso de que haya una disputa para poder ser utilizados los fondos y que el desafiante tenga un incentivo para poder removerlo. Entonces, sube el token dejando su depósito, pasa el tiempo, el token es aceptado porque cumple con todas las normas de la lista y Alice recupera su depósito. Como se siente confiada, sube un siguiente token, pero esta vez Bob decide que el token no cumple con todas las reglas. ¿Sí? Hay algún ítem que no cumple con los criterios de la lista de tokens. En este caso, Bob genera su depósito y el token pasa a ser desafiado y el caso es emitido en la corte, por ejemplo, en la non-technical o en una de las cortes de blockchain de Clears. El jurado decide, empieza, analiza la evidencia, siempre leyendo y analizando muy bien la evidencia porque tienes el riesgo de no recibir el pago y perder tiempo. Y deciden, por ejemplo, que el token debe ser rechazado porque no cumple con las reglas. En este caso, Bob recupera su depósito inicial y además recibe una recompensa que es extraída de lo que Alice había dejado como depósito. Además, esta lista tiene distintas insignias, o badges. Esta insignia, por ejemplo, hay una que es Finex es un exchange que solicitó a Cleros que se le emita esta insignia como un filtro previo para poder ser utilizado en su exchange. Es decir, que ellos puedan asegurarse de que ese token era correcto, tenía que estar subido en la lista de cleros y además poseer la insignia de Finex. Estas son las distintas reglas y había una de las reglas en que había que asegurarse que el equipo detrás del token, por ejemplo, sea conocido. O además esta regla decía que estos tokens, una vez aceptados y tenían esta insignia, iban a pasar a un segundo filtro, que era un filtro del exchange en sí. Uno de los casos más redundantes e importantes, creo que hay, es el caso número 16 de la Corte, el caso del token Barchain. Es un caso a mí que me ha llamado mucho la atención, porque uno de los miembros de la comunidad detectó que el CTO de ese token, que por lo menos de la información que había en el sitio web del exchange, era un CTO que no existía. Decía que pertenecía a un grupo de Oxford y en realidad ese grupo de Oxford era mentira, no existía en ningún lado. De hecho, el desafiador se tomó el trabajo de llamar por teléfono a Oxford y a preguntar por los laboratorios de investigación de blockchain y no, aquí no existe nada de eso. Y bueno, debido a eso, el token no recibió la insignia de Finex, por ejemplo. Recientemente, Uniswap, que es uno de los exchanges descentralizados más importantes y que mueven más volumen en el mundo de las criptomonedas, lanzó lo que... Apaga la cámara porque yo poco estoy cortado. Apaga tu cámara, si no hace falta. Okay. Una de las listas como les comentaba, la lista de tokens de Uniswap, lo que hizo fue adaptar distintas listas que puedan filtrar los tokens para poder prevenir los distintos
scams, los distintos tokens falsos que estaban sufriendo y que estaban perjudicando a sus usuarios. Una de las listas adaptadas, por supuesto, es la lista de cleros, junto con otras listas. Y una de las particularidades es que esta lista, la lista de cleros, es la que posee mayor cantidad de tokens, llegando casi a los 500 tokens ya incorporados en la lista. Entonces, volviendo un poco al mapa de las distintas interacciones, podemos ver como en el centro tenemos la corte, hacia la derecha tenemos la lista de tokens, que esta lista a su vez tiene las interacciones con otras aplicaciones de terceros que están relacionados con criptos directamente. Bien, luego de lo que creo yo por lo menos el éxito de la lista de tokens, se creó la aplicación, esta aplicación descentralizada que se llama Curate, que es una lista de listas. Es una aplicación que te permite generar una lista similar a lo que es la lista de tokens para distintos casos de usos. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, Cleros apenas lanzó esta aplicación, generó una lista para poder seleccionar distintos ítems, artículos o actividades en redes sociales que promocionen Cleros, básicamente. ¿Sí? Que diseminen la palabra de Cleros y hablen sobre justicia descentralizada o las distintas aplicaciones que Cleros. Esta, por ejemplo, es la captura, podemos ver que hay distintos ítems. En esta captura podemos ver que hay 3 ítems que han sido enviados y están esperando a ver si son aceptados o desafiados. Hay un ítem desafiado de un artículo sobre listas sábanas, por ejemplo, para un caso de Cleros. Y hay otro ítem que podemos ver de un artículo en ruso que ya ha sido aceptado y recibirá su premio por haber alcanzado el estándar de alto impacto. Otro uso que creo yo por lo menos es muy, muy interesante es el de la Fundación CLR Fund. Esta lista lo que hace es que se puedan subir ítems o distintos proyectos que sean del buen uso público de Ethereum, ¿sí? Que sean proyectos que incrementen el buen uso de la red de Ethereum, que generen valor, y estos proyectos tienen que cumplir ciertas normativas para poder recibir los fondos, ¿sí? De esta forma se descentraliza la forma en que los proyectos pueden recibir fondos y es de una forma muchísimo más transparente, garantizando que no se sepa quién, si bien se sabe la cantidad de fondos que un usuario, una persona quiere entregar, no se sabe cuánto va a recibir cada uno de estos proyectos. La siguiente aplicación que tengo para mostrarles es la de Lingua. Lingua fue recientemente lanzada, la semana pasada, si mal no recuerdo, junto con la conferencia de Cleros en inglés. Lingua es una mezcla entre lo que sería la lista de tokens junto con UNESCO, ¿sí? Lingua es un sitio para conectar gente que necesita traducciones con traductores. ¿Y cómo funciona esto? Entonces, quien necesita una traducción sube su documento, su artículo o lo que necesite, lo sube a la plataforma de la misma forma que subiría un token a la lista, ¿sí? Dejando un depósito. Este depósito dependerá del documento que sea, la extensión que tenga y los requerimientos que tenga, la calidad que necesite. Y el traductor elegirá qué documento quiere traducir, si cree que puede realizarlo. Una vez que se realiza la traducción, hay otros usuarios, otros traductores que pueden revisar esta traducción y desafiarla si creen que así no es correcta, o que tiene errores, o que no cumpla con el estándar que requiere. Entonces, como les dije, de esta forma, quien solicita la traducción mediante el sistema de escrow y la revisión de los pares se asegura que va a recibir un artículo que está traducido correctamente en función del nivel que solicitó, y a su vez el traductor se asegura de que va a recibir el pago siempre y cuando realice bien su trabajo.
Una de las últimas aplicaciones que tengo para mostrarles, desarrolladas por Kleros, es el Dispute Resolver. Básicamente esta aplicación tiene dos usos, o lo que creo yo que son los dos usos importantes. Uno sirve como un filtro para visualizar todas las disputas que están ocurriendo en este momento, que se encuentran abiertas. Esta es una captura del otro día, entonces podíamos ver que había distintas disputas, por ejemplo en la lista de tokens, o que podía haber una disputa de la lista de alto impacto, o cualquier disputa que esté ocurriendo en cualquiera de las cortes de Kleros. Pero la parte más importante, o la que creo yo que es el punto interesante, es que uno puede generar una disputa nueva. ¿Y por qué creo que es muy interesante esto? Es porque muchas veces necesitamos realizar una disputa que originalmente no comenzó digitalmente, ¿sí? O, por ejemplo, tengo un contrato de alquiler con una persona, esa persona no pagó el alquiler, o el propietario dice que no ha abonado esa renta, entonces quiere generar una disputa para que el jurado decida si él está en lo cierto y necesita que le paguen la renta, o el inquilino dice, no, yo he abonado la renta, quiero que el jurado determine que así lo he hecho. De hecho, Federico comentó que más tarde habrá una charla sobre unas pruebas pilotos que se están realizando sobre este tema, por ejemplo. Pero entonces, a través de esta aplicación podemos generar disputas que inicialmente no comenzaron digitalmente, pero queremos utilizar a Kleros como una corte y como un generador de resoluciones. Y ahora sí, finalmente, vamos a ver la última sección de nuestro mapa de aplicaciones, donde Kleros funciona como un oráculo. Pero quizás muchos de ustedes no saben lo que es un oráculo, o por lo menos en este ambiente, qué se define como oráculo. Y oráculo es un vínculo entre el mundo digital dentro del blockchain y el mundo real, llamémosle, o en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Hay mucha información que la red necesita internamente para poder tomar decisiones, pero esa información no se encuentra en la red. Por ejemplo, necesitamos saber si Maradona metió un gol en el Mundial 86. Y la red de blockchain no va a tener esa información, entonces los oráculos sirven con este fin. Hay distintos oráculos, hay distintas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es Realitio, que está conectado con Kleros para poder tomar decisiones. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hubo un caso muy interesante y que llamó muchísimo la atención, porque atrajo muchas visualizaciones de cómo se iba a resolver, es que alguien había consultado si durante el mes de julio, en los primeros 14 días del mes de julio, se iban a reportar más de 1000 muertes en Estados Unidos. Había gente que decía que sí, había gente que decía que no. ¿Por qué? Porque había distintas fuentes de información, en las que algunos decían que había 990 y tantos muertos, o 900, 800 y pico, pero había una fuente que había dicho que habían más de 1000. ¿Sí? Hubo una disputa muy grande, de hecho es la disputa que más jurados ha involucrado hasta ahora en la historia de Kleros, con 500 jurados, que finalmente decidieron que sí había una fuente que había reportado más de 1000 casos, por ende esa pregunta debía ser respuesta como sí. ¿Y cómo llegó esta respuesta? A través de Omen. Y Omen es otro oráculo en el que la gente apuesta por el resultado de esta pregunta, ¿sí? En este caso, en la pregunta había mucha gente que había apostado por sí, mucha gente que había apostado su dinero por el no. Por eso también es que había tanta atención en este caso, porque había mucho dinero en juego. De hecho, gracias a este caso, hubieron muchísimos artículos que fueron creados y análisis detrás de las subjetividades de este caso, de por qué sí, por qué no. Hasta hubo gente que
contrató un actor para que cree un video en YouTube y como probándolo como evidencia para soportar uno de los dos lados. Entonces, volvemos un poquito a Omen. Omen, hasta donde yo sé por lo menos, solo tiene integrado a Kleros como un resolvedor de disputas. Y actualmente tenemos una pregunta que puede ser que llame mucho la atención también, así como fue el famoso caso 302, en el que está activa todavía la respuesta respecto de si Joe Biden va a ser elegido o fue elegido como presidente en Estados Unidos. Veremos, faltan todavía algunos días para que cierre esta pregunta y no sé si va a haber una disputa a través de ella o no. Pero bueno, volviendo a donde comenzamos, les he comentado un poco por encima y quizás haciendo hincapié en algunos productos que creo más interesantes respecto a lo que es la visión de Kleros y cómo estamos hoy en día comenzando ello. Lo más importante que tengo para decirles como conclusión, me parece es que esto está comenzando. Creo que Kleros y las cortes están funcionando y ojalá en el futuro esta visión de poder tener distintas eSport con aplicaciones que se conecten con Kleros o que, por ejemplo, sea una aplicación que analice si los tweets son falsos o verdaderos y puedan ser resueltos por Kleros, o distintos freelancers empiecen a utilizar el escrow, que es una herramienta súper potente para poder asegurar los pagos y este mundo empiece a crecer. Por supuesto que la gente de la cooperativa está completamente abierta para poder fomentar estas aplicaciones y los invito a que puedan conectarse con ellos. Sin más, no tengo mucho más que agregar, más que invitarlos a la comunidad de Kleros en español. Es un grupo en Telegram en el que suelen ocurrir lindos debates respecto al uso de Kleros y cómo podemos seguir creciendo y aprendiendo un poco más sobre la justicia descentralizada y sus diferentes usos. Grande, Coqui, muchas gracias por la presentación. Bueno, conocer los productos de Kleros mejor que yo, te voy a decir. Así que es impresionante. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente orador. Estamos atrasados ya con el tiempo, incluso después de la segunda charla, lo cual es malo, pero bueno, vamos a seguir rápidamente entonces.